Bien, amigos, tenemos un invitado muy especial para nosotros. Se trata de un amigo querido de muchos años y fue compañero de nosotros en una época de su vida, el doctor Roberto Saladín. Roberto Saladín representa una etapa importante de la historia política dominicana, sobre todo en el área económica. Roberto Saladín, en los años 80, 84, estuvo desempeñándose como productor y comentarista económico en el canal más importante de esa época, que fue Color Visión. Tuvimos la oportunidad de compartir el desayuno, el noticiero y muchísimas actividades en Color Visión. Roberto Saladín es nombrado director de CEDOPEC, Centro Dominicano de Exportaciones. Creo que fue su primer cargo que aceptó. Luego se inició una carrera que lo obligó a dejar los medios. Fue al Banco Central de la República, estuvo en el Banco de Reservas de la República Dominicana, estuvo en la Secretaría de Estado de Finanzas, en todos los gobiernos de Jorge Blanco, el gobierno de Joaquín Balaguer, el gobierno de Hipólito Mejía y de los gobiernos de Leonel Fernández. Pero luego Roberto se nos fue y ha trabajado en las oficinas más importantes que tiene el país en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene oficinas políticas en sus consulados, tanto en el consulado de Nueva York como en el consulado de Florida, Puerto Rico. Pero él no se fue a los consulados, fue nombrado embajador dominicano en Washington. Trabajó en la Organización de Estados Americanos, OEA, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, trabajó en las Naciones Unidas como embajador en esa organización. Y Roberto ha tenido una visión que en este momento en que él realmente creo que ha salido de los organismos internacionales, y nosotros podemos aprovecharlo y ver la visión de cómo nos ven y cómo nosotros debemos de enfrentar tantos problemas que se avecinan. Ayer justamente hacíamos un resumen de lo que pasó el año que viene y da la sensación de que el cambio de fecha no va a cambiar la agenda del país. Seguiremos con el Tratado de Libre Comercio, seguiremos, con el fallo constitucional, los tratados de libre comercio y su desmonte en los diferentes estamentos, como son el TLC y el tema de Petrocaribe, y parece que las cosas van a cambiar un poquito porque la presión que recibe el país es grande. Vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Saladín, que nos honra con su presencia y que aprovechamos hoy un día tranquilo para conversar sobre estos temas. Roberto, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Y dinos realmente hasta cuándo estuviste desempeñándote como representante del país en los Estados Unidos. En primer lugar, Julito, gracias por esta invitación a ti y a Machi. Me siento que estoy en mi casa con amigos que han compartido etapas en los medios de comunicación. Programas en aquella época en los que participamos juntos, como hoy mismo. Recuerdo que cuando tú y nuestro mutuo amigo Fran Arredondo sacaron quórum en la noche también, y posteriormente hubo una separación, te sustituí junto a Fran Arredondo, y luego compartimos todos aquellos desayunos de hoy mismo y debates con Milady de Cabral, contigo, posteriormente con otros colegas. Cuando vino la guerra de las papeletas nos quedamos solos. Nos quedamos ahí, sí. Nos quedamos nosotros,
Y ahí tuvimos a María Elena Sí. Núñez, precisamente de compañera. Pero agradezco mucho esta invitación, porque este es un momento histórico para la República Dominicana. Y de lo que dominicanas y dominicanos hagan hoy, lo digo en este 6 de enero de 2014, dependerá mucho el futuro de la nación dominicana. Los dominicanos nos hemos caracterizado por ser un pueblo pacífico, un pueblo que solo reacciona a las crisis. Es decir, que acumulamos presiones sociales durante largos años y un día explota como pueblo. En esta coyuntura se han venido acumulando presiones sociales de diferentes orígenes, pero hoy la República Dominicana está siendo agredida por la comunidad internacional, por organismos multilaterales, por sectores dentro de República Dominicana que le están haciendo el juego a intereses extranjeros, creyendo que nos vamos a hacer simpáticos, porque desgraciadamente hoy, después que las encuestas nacieron como instrumento para medir la posición de la opinión pública de un país, aparentemente, no solo en República Dominicana, sino en muchos países, el pueblo y los gobiernos reaccionan en función de las encuestas. Yo creo que el pueblo dominicano tiene que saber que hoy en día esto no es un concurso de simpatía lo que tenemos de frente con respecto a la reacción de varios países de América Latina, la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos, OEA. Roberto, me da mucho gusto ver tu mano izquierda cuando tienes en ella un papelito de eso que tú siempre tenías a mano y que hacía que uno cada mañana no tuviera que leer los periódicos para poder conversar. María Elena, Roberto y yo, y veíamos que siempre Roberto traía su agenda y no la hacíamos leyendo los periódicos, tanto María Elena Núñez como un servidor. Sin embargo, teníamos un gran auxiliar allá, que era Mundovisión. Mundovisión con Nelson Guillén, que quizás fue la figura más importante de ese partido que luego se convirtió en gobierno. Pues nos ayudaba mucho. Y quiero preguntarte, ¿tú entiendes, por la experiencia ya de 30 años que tú tienes en todos estos organismos, porque tú eres un privilegiado de Dios? 37 años, no es lo mismo comenzar en CEDOPEX y terminar embajador en Washington, pasando por un banco central, por un banco de reserva, manejando cosas importantes. ¿Tú entiendes que el partido del gobierno, que tú has bregado ya con los 3 grandes partidos, entiende la coyuntura, sabe y está manejando lo que está pasando? Mira, durante 50 años, ustedes lo han dicho, lo han comentado reiteradamente, en este país no tuvimos una política migratoria, lo repito, durante 50 años. Y esta es la primera vez en la historia reciente de República Dominicana, y hay un hecho que es paradigmático de cómo los dominicanos manejamos las situaciones. Y voy a poner un simple ejemplo. El 15 de enero del 2004, el expresidente Hipólito Mejía firmó la ley de migración. Pasaron 11 años para promulgar el reglamento de aplicación de la ley de migración. Y esta es la primera vez que en República Dominicana, se está haciendo un esfuerzo serio y coherente para institucionalizar el tema migratorio en este país. Con el decreto
que establece el plan de regularización de los extranjeros en República Dominicana, la creación del Instituto Nacional de Migración, donde se ha nombrado a una dominicana que es una experta en temas de esa naturaleza, y la adopción de las sentencias de 2005 de la Suprema Corte de Justicia y ahora la sentencia 168-13. Es la primera vez que se hace un esfuerzo de parte de 3 gobiernos para institucionalizar el tratamiento migratorio. En consecuencia, las fuerzas políticas de este país, y por supuesto encabezadas por el Partido de la Liberación Dominicana, no habían tenido que lidiar nunca con ese problema porque durante 50 años tuvimos una anarquía y un caos migratorio en la República Dominicana, a un punto tal que en un momento de la historia reciente, quien trazaba la política exterior con respecto a Haití en materia migratoria era el Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Creo que todos los dominicanos hoy estamos obligados a apoyar ese esfuerzo que se está haciendo, muy especialmente después de la promulgación del decreto que establece el plan de regularización de los extranjeros en la República Dominicana, la sentencia que ha adoptado el Tribunal Constitucional, y quiero decirle, no solo al partido de gobierno, sino al partido de la oposición, a los partidos de la oposición, el PRD, el PRCC, independientemente de los problemas internos que tienen esos partidos, que tienen que tener una actitud coherente y firme en la defensa de esos esfuerzos institucionales. El presidente Danilo Medina Sánchez se acaba de reunir con un grupo de juristas dominicanos, entre ellos ex jueces de la Suprema Corte de Justicia, durante 3 horas para escuchar opiniones. Pero creo que el pueblo dominicano, junto a sus fuerzas políticas, debe actuar coherentemente para institucionalizar de una vez por todas este tema en nuestro país. Durante 50 años se dieron las situaciones que se dieron y ahora por primera vez tenemos ese esfuerzo de una ley de migración moderna, un plan de regularización de los extranjeros y la tercera pata, aparte de la sentencia del Tribunal Constitucional, y la tercera pata de esa trilogía está preparada y consensuada la nueva ley de naturalización. Le quiero decir a esos sectores que le están haciendo el juego a fuerzas foráneas que el pueblo dominicano, como lo dije al inicio de esta intervención, es un pueblo paciente y pacífico. Pero cuando explota, las reacciones son contundentes. Bien, amigos, vamos a tomar un poquito de café y agua que es necesario para seguir conversando, porque tenemos un tema importante que tratarle a Roberto después de la pausa. Se trata de que quién debe manejar lo que está pasando. Acaba de nombrarse una comisión en que no fue nombrada, creo que ni por decreto. Esa comisión está presente la voluntad del presidente en el secretario Montalvo. Se excluye el tema del fallo, es decir, se van a tratar otros temas y realmente confesamos que nosotros no entendemos. El canciller Carlos Morales, por una desgracia, tiene un problema de salud. José Manuel Trujillo es un joven, ya no es un joven, es una persona con mucha experiencia, pero nosotros tenemos en Carlos Morales un productor de azúcar, usuario principal de la migración haitiana, un exdirector del CEA, como fue él con Campo de Moya, y un canciller de la República durante 8 años. Yo creo que después de la pausa, Roberto nos puede decir en qué se puede ayudar el país a mantener o recibir toda esa avalancha
de ataques que nos han venido a amigos. Pausamos. Decíamos al amigo Roberto Saladín que tenemos un buen canciller y que se puede hacer un tinglado porque la fuerza avasalladora de la campaña que desde adentro existe, porque ese es otro problema. El doctor Veras decía que él tiene una posición muy clara, que es la Constitución del 2010, pero que hay fuerzas. Y cuando hay fuerza, yo le digo a Roberto, cuando nosotros vivimos el 78, tú recuerdas, cuando Antonio Guzmán con el PRD tuvo que colocar en su gabinete a don Ramón Báez en Industria, a Manuel José en Finanzas, a Castaño Espallá en Educación, a Corominas Pepín en Obras Públicas, a Hipólito Mejía en Agricultura, a Fernández en el Banco Central, encontrabas un común denominador que no eran PRDistas, porque el PRD no contaba con una estructura de poder capaz de manejar el Estado. En el caso del tema haitiano, yo creo que el PLD, con un Leonel Fernández, que puede ser un canciller ad vitam de cualquier país del mundo, un Leonel Fernández, un Euclides Gutiérrez, historiador, experto, abogado, el caso de Monchi Fadul, que ya tiene muchos años como abogado y como secretario de Estado, y el caso del doctor Albuquerque, que tuvo éxito y tú trabajaste en muchísimos proyectos de las Naciones Unidas y de la OIT con él, que hemos tenido muy buenos secretarios de trabajo que están íntimamente ligados, porque como tú señalaste, el Consejo Estatal del Azúcar era que trazaba la política migratoria. Yo quiero preguntarte, ¿hay algo que tú ves que sobrepasa las fuerzas de esta capacidad, de esta organización política? Porque me da la impresión de que nos estamos quedando cortos frente a la embestida. Es muy sencillo, Julito. República Dominicana no ha entendido hasta el día de hoy que no tiene un lobby profesional en Washington. El lobby es una actividad legal en los Estados Unidos de América. Cada ex senador o ex congresista norteamericano que instala una firma de lobby en la calle K representa gobiernos extranjeros, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América publica un libro que tiene 2 pulgadas de alto, donde están registrados los nombres de cada agente de lobby. ¿Y hay que registrarse? Sí, señor, hay que registrarse y ahí tiene que declarar anualmente los ingresos que percibe de un gobierno extranjero. Mientras el gobierno de Haití paga un lobby poderoso en Washington hace muchos años. ¿Haití tiene lo mismo? Haití tiene lo mismo. El gobierno dominicano y el pueblo dominicano ha sido extremadamente tímido en reconocer. Quiero darles un ejemplo. Usted va a visitar a un senador norteamericano o a un congresista en la Cámara de Representantes y lo primero que preguntan es ¿quién los representa a ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Qué firma de abogados? ¿Qué agente de lobby norteamericano los representa a ustedes? Porque ese señor es el que le da continuidad permanente. ¿Y el caso haitiano es un caso de lobismo? Bueno, Haití, desde Jean Beltrán Aristide y otros gobiernos, han mantenido siempre un gasto en un lobby fuerte. República Dominicana solamente ha tenido un abogado en los últimos 30 años para llevar a la defensa de los intereses azucareros del Consejo Estatal del Azúcar, Grupo Vicini y Central Romana, que es el señor Robin Johnson, amigo personal, dicho sea de paso. Durante 30 años ha llevado esos casos. Pero me alegro mucho de esta pregunta porque el problema no está ni siquiera en las personalidades que tú señalaste en la presente coyuntura. Es que tiene que haber una continuidad en la defensa de los intereses de República Dominicana. Anualmente el Departamento de Estado publica un informe sobre derechos humanos, un informe sobre narcotráfico, otros informes sobre todo lo relacionado con el DERE-CAFTA, etcétera. Cada vez que sale uno de esos informes, aquí reaccionamos internamente a República Dominicana, criticando el informe,
y contradiciendo lo que dice el informe, pero no nos hacemos una auditoría interna en cada uno de esos sectores para saber si cumplimos o no, ya sea con los convenios, acuerdos y tratados internacionales relacionados con la Organización Internacional del Trabajo y lo que dice el DERECAFTA en el capítulo sobre derechos laborales. No nos hacemos una auditoría. Igualmente no preparamos un informe interno para decir todo lo que hemos hecho en relación con el tema de narcotráfico y lavado de dinero, sino que cuando recibimos el informe del Departamento de Estado reaccionamos, nos ofendemos aquí sin que haya una continuidad anual. Pero en el caso tuyo, porque ya no tienes más nada que desear, porque tú has completado un currículum, lo que te falta no te interesa y a mí me consta, porque nunca has andado por los partidos políticos buscando una presidencia de la República. Pero Leonel Fernández... No, dicho sea de paso, en 1990 fui candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano. Muy bien. Algo que se le olvida muchas veces a los actuales titulares del Poder Ejecutivo. Pero lo importante es que Leonel Fernández y Roberto Saladín no están buscando ni un cargo ni están buscando un sueldo. Porque no quiero que se presente como que te estamos desenterrando, sino que el país ahora mismo, mira como tú dices, en la calle K, óyeme, ¿cuántos dominicanos saben dónde están los lobistas en Estados Unidos? No son muchos, entonces esas llaves que tú tienes para abrir puertas y Leonel a otro nivel, pueden perfectamente en este momento armar el muñeco para contrarrestar eso. Julito, es que tiene que haber una continuidad. Nosotros no podemos seguir reaccionando a las crisis solamente, que es lamentablemente el hábito que tenemos nacional. Tenemos que el año entero tener una presencia frente al Black Caucus y el Hispanic Caucus, o sea, el caucus hispánico y el caucus afroamericano del Congreso de los Estados Unidos de América. Tenemos que tener una presencia en universidades norteamericanas, frente a las ONGs norteamericanas y las organizaciones de derechos humanos. Visitas permanentes desde funcionarios del gobierno en el último año y medio que tiene el presidente. Pero Aníbal hizo un buen trabajo con respecto a la explicación que tuvo que darle a algunos sectores. Dio una explicación, la última carta al cardenal está muy bonito, pero ese no es el tema, es que tiene que haber una continuidad permanente. Es como en el caso de Haití, y te lo voy a poner como ejemplo. Tú vas a nuestra querida Cancillería y hay alguien que lo dice con sinceridad porque le he servido a mi país defendiendo los más altos intereses de la República Dominicana, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos y en muchísimos foros también. Tú vas a nuestra querida Cancillería y tú vas al Departamento de Asuntos Haitianos y ahí hay un embajador, 2 secretarias y uno de esos funcionarios ya de carrera de Cancillería. Tendremos que tener un Departamento de Asuntos Haitianos con 40 personas por lo menos, porque es el único país con el que tenemos frontera, donde haya especialistas de diferentes áreas profesionales para tener un conocimiento actualizado a diario de lo que es Haití. Entonces nosotros no podemos seguir solamente reaccionando a las crisis. Nosotros tenemos que tener una continuidad. Si tú vas a Washington ahora, y el primero al que le duele eso es a este que está aquí, porque lo que digo hoy aquí en este programa de televisión es defendiendo el derecho que tienen mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos a vivir en la República Dominicana de 1844. Pero ¿qué ha pasado? Porque yo no puedo, por razones de amistad, comprar un bizcocho en fresco del horno y prenderte una velita. Si no, tengo que decirte, durante todos estos años que Roberto Saladín ha sido representante de 3 o 4 gobiernos en Estados Unidos, ¿qué pasó, por ejemplo, con la OMC? ¿Qué pasó con el TLC? Que hoy estamos pagando el precio de que no le dimos continuidad a nada. Óyeme, ¿Dónde estaba el embajador? Me quito el sombrero de embajador y me pongo el de gobernador del Banco Central ahora. Cuando yo fui gobernador del Banco Central, si este Roberto Saladín que está aquí no hubiese contratado a Canín Curi y a un grupo de consultores para hacer el estudio sobre el sector servicios en la República Dominicana, entiéndase, lo que es el turismo,
lo que son los servicios de consultoría en materia de ingeniería, a República Dominicana la hubiesen borrado del mapa. Gracias a ese estudio que yo hice y ordené, pudimos en la OMC defender los intereses del sector servicio, que es hoy el sector más importante de la economía dominicana, desde el sector precisamente turismo hasta las zonas francas industriales, pasando por esas firmas de ingenieros dominicanos que están hoy desarrollando proyectos, como tú lo decías antes de yo llegar a este programa, en Haití, Panamá y en otros países. Eso lo hice yo siendo gobernador del Banco Central. Sin embargo, en materia agrícola, los gobiernos de turno en esa época no defendieron el sector agrícola y por eso tuvimos que ir a una rectificación técnica de 10 productos. El hecho es que nosotros tenemos que tener una continuidad y una presencia internacional a tiempo completo y ahora apoyar además a Adriano Espaillat, que podría ser el primer dominicano de origen que llegue al Congreso de los Estados Unidos de América. Cuando yo asumí la defensa de Adriano Espaillat en New York, y fui el único embajador extranjero invitado a la Asamblea del Congreso en Albany, en el State Capitol, y pronuncié un discurso ahí con motivo del mes de la herencia dominicana. Ahí defendí el derecho de Adriano Espaillat a presentarse como candidato si se creaba el Distrito 13 hispánico para llevar a Adriano Espaillat al Congreso de los Estados Unidos de América. Pero ¿qué pasó? Que el voto dominicano se dividió, señores, y se fueron con Charlie Rangel. Yo soy amigo de Charlie Rangel, un gran amigo de República Dominicana. Pero ¿y eso tenía el gobierno que promoverlo? El gobierno. El apoyo a la diáspora dominicana, la diáspora dominicana y los dominicanos aquí también, como hace la diáspora cubana con todos los cubanos de origen desde Miami, como lo hacen, sin embargo, en esa época, ahí la prensa amarilla de New York decía que yo estaba interviniendo en los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Roberto Saladín, señores, ¿quién ha intervenido 2 veces en República Dominicana? Digo 2 veces teóricamente, porque en 1904 ya los norteamericanos desembarcaron en Montecristi. Entonces nosotros tenemos una continuidad permanente el año entero, no solo durante las crisis. Tenemos que contestarle a la primera ministra de Trinidad Tobago lo que dijo sobre la República Dominicana. Tenemos que contestarle al primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Y debo decir que quien se sentaba a mi derecha en el Consejo Permanente de la OEA era la embajadora Celia Leprince, la embajadora de San Vicente y las Granadinas. Tenemos que contestarle al presidente Nicolás Maduro cuando dijo que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Y yo le digo al presidente Nicolás Maduro y le ruego al embajador de Venezuela, acreditado en República Dominicana, que le transmita mi mensaje del ex embajador de República Dominicana, representante permanente ante la OEA, que así como Bill Clinton en la conferencia de Punta Cana aquí en República Dominicana, y debo agregar que fue Roberto Saladín que le sugirió al expresidente Leonel Fernández Reina que se publicase un libro sobre esa conferencia del 2 de junio de 1910, conferencia que tuvo como título Un compromiso con Haití, la cumbre mundial sobre el futuro de Haití, solidaridad más allá de la crisis, donde los países donantes de la comunidad internacional hicieron un compromiso de donar 10.000 millones de dólares para la recuperación de Haití. Julito, quisiera que me permitieras agregar algo en relación con esa conferencia que se realizó en Punta Cana. Quizás a Machi se le olvidó, a ti se te olvidó, y a mí con humildad lo digo, se me olvidó, que en esa conferencia internacional de Punta Cana, en la que asistieron el expresidente Bill Clinton como enviado especial de las Naciones Unidas, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el vicepresidente de Costa Rica, la vicepresidente de Panamá y por ahí otros más. En esa conferencia de Punta Cana, señores, recuerda a los pueblos dominicanos, el expresidente Leonel Fernández Reina llamó al podio de ese foro a la señora Sonia Marmolejos y la condecoró con la orden de Duarte, Sánchez y Mella, a esa dominicana Machi, a esa dominicana Julito, que fue a Robert Rick Cabral
a amamantar a los niños haitianos que habían perdido a sus madres. Y yo me pregunto, cuando el presidente Martelly ha dado las opiniones que ha dado sobre República Dominicana, se le olvidó que hay una Sonia Marmolejos, que fue condecorada por el presidente Leonel Fernández Reina, el expresidente, con el decreto 227, y que fue llamada ahí al podio delante de todos los dignatarios internacionales. Ese gesto solo de una dominicana no debió de haber sido olvidado por el presidente Martelly de Haití, por el presidente Maduro, por la primer ministro de Trinidad y Tobago y por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, porque ningún pueblo en el mundo ha hecho lo que ha hecho por Haití como lo ha hecho la República Dominicana. Nosotros queremos, en la media hora que nos queda, aprovechar que el doctor Saladín, que es abogado y economista, pues nos visualice una serie de eventos que mucha gente no percibe, y es que ya un embajador, ya un país tiene embajadores que tienen que ver con migración, tienen que ver con tratados bilaterales, tienen que ver con justicia binacional, como el caso de ahora de los acuerdos, que tú tienes juicios que se llevan a cabo paralelamente en dos naciones, como el caso de Figueroa y de Quirino. El tratado de energía. Estados Unidos acaba de hacer una propuesta sin precedentes de ofrecerle 1000 megas al país y no ha tenido respuesta de República Dominicana. Entonces nosotros queremos ver desde el punto de vista de Roberto Saladín no solamente el trato que le estamos dando al cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, sino a la importancia de la parte económica que implican los tratados, la misma justicia, la lucha contra el narcotráfico y el lavado, y sobre todo la inversión extranjera. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Roberto Saladín ha concentrado su participación en la importancia que República Dominicana le ha dado a Haití, contrariamente a lo que se quiere presentar. En todo momento, quien ha sacado la cara por Haití es República Dominicana, y lo interrumpimos en el momento que él estaba completando una idea. Adelante, Roberto. Bien, Bill Clinton es presidente de los Estados Unidos de América y enviado especial de las Naciones Unidas en Haití. En su intervención en esa conferencia de Punta Cana, y por eso fue que yo le sugerí al expresidente Leonel Fernández Reina que las actas e intervenciones de todos los invitados y dignatarios internacionales a esa conferencia sobre un compromiso con Haití se publicaran en un libro en español, inglés y francés, para que el mundo conociese las posiciones de República Dominicana. Y Bill Clinton, en su intervención en esa conferencia, oigan la perla que dijo Bill Clinton: el único caso que yo conozco en el que estamos de acuerdo, Venezuela, Cuba y los Estados Unidos de América, es en relación con Haití. Oigan bien lo que dijo Bill Clinton. Inclusive reconoció la labor que hacen los médicos cubanos en Haití. Entonces yo le digo hoy, y por eso le decía que le pedí al actual embajador de Venezuela, y lo digo porque he sido un amigo de Venezuela, un amigo de Roy Chatterton, el embajador representante personal de Venezuela en la OEA. Yo le digo al presidente Nicolás Maduro, por los vínculos de Venezuela con Haití, no quiero recordar otros vínculos de Venezuela con República Dominicana, que tomándole la palabra a Bill Clinton y al informe de las Naciones Unidas de 1947 sobre Haití, el primer país en el mundo que le pide a las Naciones Unidas en 1946-47 un estudio sobre la viabilidad económica y otros temas en Haití, es Haití. Las Naciones Unidas formaron un equipo interdisciplinario de hombres brillantes que rindieron un informe
en el que recomendaban que Haití no tenía ya un territorio para soportar una población y recomendaban que el excedente de población migrase hacia otros países. Oigan bien, un informe de las Naciones Unidas de 1947. Entonces, nosotros tenemos la presencia todavía de los imperios coloniales en América Latina, de Inglaterra, Francia, Holanda, en regiones de América Latina. Yo creo que Venezuela, que ha sido tan generoso con Haití, y ahí está lo que hizo el canciller entonces de Venezuela en esa conferencia de Punta Cana, Nicolás Maduro, anunció la condonación de la deuda de Haití con Venezuela de 398 millones de dólares, lo anunció el canciller entonces, Nicolás Maduro, y que Haití seguiría sirviéndose el combustible durante a lo largo del año 2012, equivalente a unos 2.000 millones de dólares, en una coyuntura tan crítica que el gobierno de Haití tenía un déficit en su presupuesto de 368 millones de dólares que le pedía a la comunidad internacional con carácter de urgencia que le suministrase esos recursos para atender los efectos del terremoto. Entonces yo le planteo a Venezuela, como se lo planteo a Cuba después también del discurso de Raúl Castro, y que también lo oiga el embajador de Cuba en la República Dominicana, que en Haití no hay un territorio que pueda soportar ya los 9.8 millones de habitantes. Una de las críticas que le hace Harold Díaz Alfonso, ese economista cubano, en el informe que le presentó aquí al Centro Bonó, es que Haití no tiene una política migratoria y que los países de CARICOM excluyen a los haitianos y no le permiten migrar. Entonces yo le planteo al presidente Nicolás Maduro que abra las fronteras de Venezuela a la migración haitiana, que acojan 2.5 millones de haitianos en Venezuela, porque la agricultura de Venezuela demanda la producción de alimentos y nadie como los obreros haitianos, trabajadores, porque no hay nada más trabajador que un haitiano, señores. Y yo que luché tanto por que República Dominicana institucionalizase su comercio con Haití, yo fui que dirigí las primeras 2 misiones comerciales de República Dominicana en el 73 y en el 76. ¿Ellos tienen cabida para 2 millones de trabajadores? Venezuela es un país inmenso, el llano, igual que la Guyana francesa también, la misma Cuba también, que restringió la importación de braceros haitianos ya en la década del 40. Entonces, que abran esos países también a la migración haitiana, porque yo soy testigo de que cuando un haitiano llega a las costas de Estados Unidos, de Florida, y hay un cordón naval de Estados Unidos para impedir que lleguen a Florida, cuando un haitiano llega y trabaja, señor, en 2 años a veces tiene ya un automóvil y en 4 años tiene una casa por la capacidad de trabajo que tiene el haitiano. Haití se merece un desarrollo. Su élite ha sido incapaz de darle al pueblo haitiano. Por eso el 80% están bajo el nivel de pobreza y un 45% en pobreza crítica. Entonces yo le planteo al gobierno de Venezuela que abra sus fronteras a la migración haitiana, que pague esa deuda eterna que tiene Venezuela con Haití por las armas que le dio Petión a Bolívar para la independencia de los países de América Latina. Que entiendan que República Dominicana no puede hacerse cargo del problema masivo de la migración haitiana. Igualmente el Canadá, que ha sido tan generoso, la misma Francia. ¿Por qué Jean Bertrand Aristide, independientemente de su ideología, con motivo del bicentenario de la independencia de Haití, planteó que Francia le pagase una indemnización a Haití de 20.000 millones de euros para compensarla por los daños y la tragedia y el crimen de la esclavitud en Haití? Hoy el primer ministro de San Vincent las Granadinas reivindica esa indemnización que planteó Jean Bertrand Aristide. En República Dominicana, lo quiero recordar, no hubo el tipo de esclavitud que se dio en Haití, no lo hubo porque nosotros teníamos el hato ganadero y el corte de madera, no tuvimos las plantaciones azucareras y de otros productos que desarrollaron los franceses con toda su crueldad en Haití. En consecuencia, las grandes potencias hoy en día son las que tienen que hacerse cargo, no solo por el compromiso como donantes
que hicieron con el Comité Interino para la Reconstrucción de Haití en la Conferencia de Naciones Unidas del 31 de marzo del 2010, o aquí en Punta Cana, o en la Conferencia del Canadá. Son ellos los que tienen que asumir ese compromiso. Y ahora, ser generosos con Haití. República Dominicana lo ha sido durante más de 80 años, pero ¿quiénes fueron los que trajeron aquí la mano de obra de los braceros haitianos en República Dominicana? Fueron los capitales norteamericanos. Los capitales norteamericanos fueron los que trajeron aquí en los ingenios azucareros la mano de obra haitiana, porque hasta ese momento eran los habitantes de las islas de Barlovento y Sotavento, muy especialmente de Antigua Barbuda. Entonces yo he batallado y he defendido los intereses de este país. Y el único dominicano que se ha atrevido a gritarle al presidente Obama, mi amigo, y lo digo porque el trato que recibí de él y de su esposa, al igual que mi esposa Berta, de la esposa Michelle del presidente Obama, a gritarle al presidente Obama y el mensaje de la Unión cuando tenía 45 minutos hablando y no había mencionado Haití. Y Estados Unidos es el país que más ha intervenido en Haití a través de la historia. Señor presidente, no se olvide de Haití. Bueno, ahí mis enemigos quisieron utilizar eso que yo hice para defender los intereses de la República Dominicana, porque a ningún país le duele más Haití que a República Dominicana. Yo tengo amigos haitianos. Cuando Ronnie Smart fue nombrado como primer ministro de Haití, un grupo de amigos dominicanos fuimos a un almuerzo con él en Puerto Príncipe, y nos duele el desarrollo de Haití, porque ningún país del mundo ha sufrido las tragedias de Haití como la ha sufrido la República Dominicana. En consecuencia, cuando a mí un senador republicano me dijo... ¿Por qué los intelectuales haitianos y los políticos actúan en otra forma? Desgraciadamente, Julito, hay situaciones históricas y culturales que a veces no son fáciles de entender. En ese discurso que pronunció el presidente Preval aquí en Punta Cana, y me alegro mucho que tú me hagas esa pregunta, ¿qué fue lo que dijo el presidente Preval? ¿Cómo comenzó ese discurso el presidente Preval? Después de dar las gracias porque República Dominicana y su gobierno de turno acogían esa conferencia. Dijo el presidente René Preval, yo nunca olvido, hablando con el expresidente Leonel Fernández, su presencia en Haití, señor presidente. Nunca olvido esa presencia suya. ¿Por qué? Porque el presidente René Preval estaba en una comisaría de policía y fue una sorpresa para él que 3 días después, el primer jefe de Estado, como lo dijo en sus palabras, que visita Haití, fue el expresidente Leonel Fernández Reina. Y ahí el presidente Preval pronunció esas palabras. Y conozco un testigo cuando me lo contó luego, cómo se emocionó tanto que los ojos se le aguaron. Y por mi parte, yo estaba en Washington a las 6:30 de la tarde de ese 12 de enero del 2010. El terremoto. El día del terremoto, con mi querido amigo Raymond Joseph, embajador de Haití. Embajador que nació en San Pedro de Macorís y vivió 7 años en San Pedro de Macorís. Teólogo, economista graduado de Wharton, columnista económico del periódico The Wall Street Journal, inclusive entrevistó en una oportunidad a Carlos Morales Troncoso siendo vicepresidente ejecutivo del Central Romana Corporation. Y el único embajador en Washington que estaba con Raymond Joseph era Roberto Saladín. Por eso le recomendé luego al expresidente Fernández que se recogiera en ese libro todo lo que se había dicho en esa conferencia. Entonces yo creo que esas palabras que República Dominicana no se merece, y nuestra Cancillería debió de haber hecho una nota de protesta enérgica a la primera ministra de Trinidad y Tobago. ¿Y a Maduro también? A Maduro también, porque lo cortés no quita lo valiente. Y voy a recordar una anécdota. Rubén Darío un día, hay que saber lo que era Rubén Darío en América Latina, ¿verdad? Le escribió una oda al águila rampante del norte, al imperialismo norteamericano. Y Leopoldo Lugones, poeta argentino, le mandó una carta de protesta a Rubén Darío diciéndole que cómo era posible que él le escribiera una oda al águila rampante del norte. Y Rubén Darío le contestó diciéndole, Lugones, lo cortés no quita lo cóndor.
El águila es el símbolo de los Estados Unidos de América y el cóndor es el símbolo de Sudamérica. Los Cortés no quitan los cóndor. Yo creo que Nicolás Maduro, a quien traté en la conferencia, en la Asamblea Anual de la OEA en Cochabamba, Bolivia, y él sabe la amistad que me une a Roy Chatterton y a muchos venezolanos, porque fui quien tuve que renegociar la deuda que hizo el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández con el Fondo de Inversiones de Venezuela y con el Banco Central de Venezuela en esos años, en el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez. He sido amigo de gobernadores del Banco Central de Venezuela, de los presidentes del Banco Central de Venezuela y de muchas autoridades venezolanas. Entonces, nosotros somos los que más hemos luchado por el desarrollo de Haití. Pero ahora le digo también a los sectores aquí, títeres, que se han prestado a hacer el juego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un sesgo antidominicano. Hay 2 miembros de esa comisión que odian a la República Dominicana, ignoro por qué. Uno de ellos chilenos y una de ellas paraguaya. Entonces, quien le hace el juego a los intereses extraños en nuestro país no es dominicano o no es dominicana. República Dominicana no tiene nada que temerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque de la misma Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina saben muy bien lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un regalito para irnos. Todas esas ONG que hay aquí que operan, ¿le dan mucho cuarto para que hagan su papel aquí? Bueno, reciben fondos extranjeros. Haití tiene, dijo Bill Clinton, es la república que más ONG tiene después de la India, 10.000 ONGs, 40 de ellas trabajan a tiempo completo para acabar con la República Dominicana. Sin embargo, nosotros nunca hemos creado 40 ONGs para acabar con Haití. Al contrario, si Haití, la bomba social no ha explotado, ha sido por el apoyo que precisamente le ha dado República Dominicana a la mano de obra haitiana. Nosotros hemos tenido que vacunar a los haitianos que trabajan en los proyectos turísticos aquí para que no le transmitan sus enfermedades a los turistas extranjeros. Nosotros hemos sido el pueblo más generoso con Haití y nos merecemos respeto. Por eso le digo a mi amigo personal, con el que tengo una deuda de gratitud, Danilo Medina Sánchez, presidente, ponga el oído en el pueblo dominicano, no se deje llevar de voces agoreras para meterle miedo a la República Dominicana. República Dominicana es un país soberano. ¿Y esa comisión que él nombró, tú tienes esperanza de que culmine en algo? Bueno, mi primera sorpresa fue, Julito, que fue el canciller haitiano Casimir, que anunció que se iba a hacer la reunión en Juana Méndez, en Juanamich. ¿Y para qué se va a hacer esa reunión? Bueno, ellos pidieron esa reunión después que quedó... ¿Está pedida por Haití? Bueno, fue por la mediación de Nicolás Maduro frente al presidente Medina y al presidente Martelly, después que quedó sin efecto el acuerdo que había firmado el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con el canciller de Haití. Yo le digo a esa comisión, y ya lo ha dicho Monchi Fadur, ahí no se va a negociar ni el plan de regularización de los extranjeros en República Dominicana, ni la sentencia. ¿Y qué se va Ahora a bien, regularizar? nuestra Cancillería debió de haber anunciado al pueblo dominicano cuáles son los puntos de la agenda que se va a discutir, porque República Dominicana anunció la integración de su comisión. Hoy, 6 de enero, el pueblo dominicano no sabe cómo está integrada la delegación de Haití. El pueblo dominicano no sabe qué agenda se va a discutir, fuera de lo que dijo ya Monchi Fadul, de que ahí no se van a discutir ni la sentencia ni el plan de regularización. Los atrevidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se atrevieron a pedirle una cita a los jueces del Tribunal Constitucional. Eso fue un acto de atrevimiento. Lo que pasa es que nosotros aquí, precisamente por esa cortesía y bonomía del pueblo dominicano, a veces le llevamos hasta el señor presidente de la República a funcionarios y personas que no tienen calidad para visitar al señor presidente de la República. Y República Dominicana es un país con una historia de lucha que no tienen los países de CARICOM, a los cuales se les regaló la independencia, como el caso de Trinidad, Tobago y San Vincent, las Granadinas, en la década de los 60,
porque no han luchado contra los imperialismos franceses, españoles, holandeses, alemanes y norteamericanos como lo ha hecho el pueblo dominicano. Este pueblo se merece respeto. Se le regalaron la independencia. Se la regalaron en 1962. Lucharon. Es más, yo tengo un caso, yo era amigo personal del primer ministro de Curazao, cuando en la década de los 60-70 se planteó el debate en las Antillas holandesas de si independizaban o si se hacían. Venezuela le ofreció... Pero Holanda, Curazao y Aruba no son independientes. No, no lo son, y hoy tienen un estatus especial, pero oigan esto, en la década de los 70, cuando había ese debate en Curazao, Venezuela le ofrece a Curazao que se adhiera a la República Federal de Venezuela. Y los curazoleños, me lo contó su ex primer ministro, hacen un análisis de la situación y decidieron lo siguiente: miren, nosotros vemos con mucha simpatía la oferta que nos hizo Venezuela de adherirnos a Venezuela, pero el problema que tenemos los curazoleños es que en Venezuela hay un día democracia y al otro día dictadura, y a nosotros no nos gusta. Nos quedamos con Holanda. Nos quedamos con Holanda. Bien, doctor Roberto Saladín, abogado, diplomático, economista, muchísimas cosas. Le damos las gracias y los invitamos de vez en cuando, ahora que está menos ocupado, que esté en la revista 110 de vez en cuando. Gracias al doctor Saladín, a ustedes. Será hasta esta tarde en que estaremos repitiendo la revista en Carivisión.